punto que nos corresponde hoy, y ahí Keilita me perdona si me salgo del foco, todavía no me ubico en las cámaras, pero no me interesa tanto que me vean, sino que me escuchen, es la aceidad de Dios. ¿Cuántos han escuchado el término la aceidad de Dios? ¿O cuántos no han escuchado el término la aceidad? Levánteme la mano con toda, porque qué dicha, entonces así usted va a poner bien atención, ¿ok? Bueno, ya varios me levantaron la mano, no saben ni cómo se come eso. Usted sabe, hermanos, que uno de los atributos de Dios es la aceidad. ¿Pero qué es eso, hermana? ¿Y para qué yo necesito saber eso? Bueno, ya yo le voy a explicar porque es necesario que usted lo sepa y que yo lo sepa. Quiero empezar leyendo ahí. Tenemos Éxodo capítulo 3. Sí, amén. Me dicen un fuerte amén, por favor. Ok. Si usted no trajo Biblia, se puede sentar a la par de un hermano. Y qué lindo para que compartan de la palabra. ¿Amén? Dice así. Vamos a ver, lo tengo en otra versión. Vamos a buscarlo en la Reina Valera. Es la que la mayoría tiene. Voy a leerles a ustedes simplemente del verso 1 al verso 3. Y después ahí vamos a desarrollar el tema. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro o de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de ¿dónde? Del desierto. Diga conmigo, del desierto. Y llegó hasta ¿dónde? Hasta Oreb. ¿Y qué era Oreb? El monte de Dios. Dice, y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová. ¿En dónde? ¿Cómo se le apareció? En una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Pero algo pasaba, algo que Moisés le intrigó. Dice, y la zarza no se consumía. Entonces, Moisés, lleno de curiosidad por este evento, por este fenómeno tan extraño, dice Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Vamos a hablar sobre la aceidad de Dios. Primeramente vamos a hablar del término aceidad. ¿Qué significa la palabra aceidad? Como igual cuando hablamos del término de inmanencia. ¿Se acuerdan de la inmanencia de Dios? Espero que todavía se recuerdan alguito. Ok. Lo primero que tenemos que hablar es que el término aceidad viene de la palabra ace, A-S-E, ace. ¿Qué significa? O viene del el término a, ¿verdad? De ace, a, que significa de, y la otra sílaba, que es se, que se compone, la aceidad de Dios, o el término aceidad, viene del ace, que es a, que significa de, y C, que es mismo. Espero me hayan entendido el trabalenguas. Hace, ¿ok? Hace. Ese término hace, que viene de mismo. ¿Qué significa esto? Voy a ponérselo en palabras cristianas que todos podamos entender. Significa de sí mismo, ¿ok? ¿Qué quiere decir entonces el término aceidad? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que Dios es suficiente, autosuficiente de sí mismo, autoexistente de sí mismo y que Dios es independiente de su creación. Eso es lo que significa la palabra aceidad o hace, que viene el término hace. Es decir, Dios no es un ser creado, ¿verdad que no? Pero ¿cuándo empezó Dios a existir? ¿Alguien me podría decir? ¿Ah? Él no tiene fecha, hermanos, de inicio, porque Él, hermanos, siempre ha existido. Ahora, para nosotros como seres humanos, eso es un poco, tratamos de analizarlo y nuestra mente, nuestro cerebro tan pequeño, no lo podemos entender. Pero Dios no es un ser creado. Él siempre ha existido. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, acerca del término aceidad y de cómo Dios es autosuficiente de sí mismo, autoexistente de sí mismo y que Dios es completamente independiente de su creación.
Decía un hermano cuando estaba yo estudiando acerca de esto de la seidad, una de las formas en que conocemos a Dios es el alfa y el omega, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? El principio, pero hermanos, Él es el principio sin principio y Él es el fin sin final. Y usted dice, hermanos, pero qué profundo. Sí, es que esa es la profundidad, hermanos, de los misterios de Dios. Pero tenemos que glorificarlo y exaltarlo, hermanos. No podemos adorarlo como cualquier cosa. Él es Dios, hermanos. Nadie lo hizo. Nadie le dio consejo. Nadie lo enseñó. Nadie le dijo cómo hacer las cosas. Porque Él es completamente autosuficiente, hermanos. Ahora, para que podamos entender este término más claramente, ¿cuántos han leído esto o han escuchado esto de Éxodo capítulo 3? Este episodio, esto que le sucede a Moisés. ¿Cuánto lo han leído? ¿Cuánto lo han escuchado? ¿Verdad? Y hay hasta canciones, ¿verdad? Ya se me olvidaron. Iba a cantar una, pero ya se me olvidaron. ¿Alguien se acuerda de alguna canción? Ajá, ajá, y no se consumía. ¿Cómo era? Decía, bueno, quita, quita, quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Ok. Pero esa ilustración, hermanos, nos habla claramente, hermanos, de la aceidad de Dios. Y es que una de las cosas que yo quiero y yo sé que el pastor quiere, no es solamente que usted sepa qué es aceidad o qué es inmanencia o qué es el amor de Dios o qué es la misericordia o qué es la justicia o qué es la gracia o qué es la salvación de Dios. No es solamente eso. Es que cuando usted estudie la palabra, usted identifique esos atributos de Dios ahí en la palabra. Uno de los libros más plagados de los atributos de Dios, ¿sabe cuál es? ¿Ah? Dígalo, pastora. Los salmos. Los salmos nos hablan de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios. Nos hablan, hermanos, de la sabiduría de Dios. Léase los salmos. Y usted va a reconocer y conocer quién es su Dios. Léalos. Escudriñe toda la palabra, hermanos, nos habla quién es Dios. Y por eso les digo, a veces adoramos lo que no sabemos porque no escudriñamos la palabra. Y Éxodo capítulo 3 nos habla o nos da una ilustración muy clara, hermanos, para poder entender con más facilidad el término aceidad. Que vuelvo y repito, la aceidad lo que nos habla es que Dios es autoexistente de sí mismo, es decir, no es creado, Él es independiente de su creación, o sea, Él es creador, pero no creado, y que Él es autosuficiente en sí mismo. Dios, podríamos decirlo, se necesita a sí mismo, no necesita nada más, para que me entiendan. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Al final, ¿ok? Dice en Éxodo capítulo verso 1, y apacentando, lo vuelvo a leer, léalo conmigo, apacentando Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Apacentando las ovejas de su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Y yo quiero que nos detengamos en el fuego. Ustedes todos en algún momento han presenciado el fenómeno del fuego, ¿sí o no? El fuego natural, ¿sí o no? Ok. ¿Qué necesita esa llama? ¿Qué necesita esa llama para seguir viva? Ok. ¿Qué necesita? ¿Necesita aire? No se asusten, no los están asustando, hermanos. No, tranquilos. Sí, ok. ¿Qué necesita el fuego? Usted va a prender una fogata y ¿qué necesita ese fuego? Ajá, ¿qué dice la hermana Socorro? Echarle leña, ¿verdad? O echarle carboncito. ¿Qué más necesita? ¿Ah? Aire. Necesita elementos, ¿sí o no? Ese fuego. Si usted mete ese fuego en lo tapa, ¿qué pasa? Se extingue.
Si usted ya no le echa leña, ¿qué pasa? Se apaga. Si no le echa carbón, ¿qué pasa? Se apaga. Entonces quiere decir que el fuego necesita algo, ¿no? Pero vea lo que dice ahí. Vea lo que dice ahí, hermano. Dios se le aparece a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Ustedes saben qué es una zarza? ¿Ah? No es la zarza parrilla, ¿verdad? No es ese fresco, no. Es un arbustito, ¿verdad? En el desierto. Es un arbusto generalmente de esos secos, ¿verdad? Entonces las zarzas es muy fácil que en el desierto, obviamente con el fuego, con el calor del sol y demás, rápido se hagan combustión y se encienda. Eso era, o sea, Moisés, el que una zarza estuviera consumiéndose, estuviera con una llama de fuego, no era nada del otro mundo. Lo que a Moisés le llama la atención es como el fuego estaba existiendo y no había nada que lo alimentara. Eso fue lo que dijo Moisés. ¿Qué es esto tan raro? El hecho de ver una zarza con fuego no era nada ajeno a Moisés. Algo que es muy importante mencionarles, como lo decíamos ahorita, es cómo funciona el fuego. El fuego necesita que lo alimenten, ¿verdad? Ya sea de madera, de carbón, de aire. Es decir, para que el fuego subsista y siga quemando, necesita alimentarse. Necesita y depende de elementos que están ahí. Pero hermanos, Moisés en el verso 3 del capítulo 3, lo leo para ustedes, dice: entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Moisés captó rápidamente, porque su mente se lo dijo, esto no es normal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay algo ahí maravilloso que yo no entiendo. Así que Moisés, hermanos, queda con esa curiosidad y se acerca a algo que él no entendía. ¿Y qué entonces estamos viendo ahí, hermanos? Cuando leemos esos versículos, estamos viendo la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad de Dios? Se lo repito, es que Dios es autosuficiente en sí mismo, autoexistente de sí mismo y que es independiente de su creación. Ahí vemos la evidencia, hermanos, palpable de la aceidad de Dios. Ese fuego no necesitaba la zarza para seguir ardiendo. Ese fuego no necesitaba aire para seguir, hermanos, existiendo, porque ese fuego, ¿qué era? Dios mostrándose a Moisés. Es un ejemplo muy gráfico, hermanos, donde podemos ver la aceidad de Dios. Ahora, para seguir, hermanos, entendiendo el término aceidad, ¿se acuerdan? Vamos a la escuela. ¿Cuántos fueron a la escuela? ¿Sí? ¿Se acuerdan en ciencias qué necesita un ser vivo para seguir existiendo? ¿Qué necesita? Ah, bueno, nace, ajá, pero ¿qué necesita? No, quererse no, porque si no como, me puedo querer mucho, me muero de hambre, ¿ah? Alimentarnos, tomar agüita, ¿sí o no? Todo eso, todos los seres vivientes, hermanos, necesitamos de algo, ¿sí o no? No somos autosuficientes, no somos autoexistentes porque nacimos de alguien, ¿sí o no? Cualquier ser vivo, hermanos, nació de algo, llámese animalito, llámese persona, llámese una plantita. La plantita no nació así como espontáneamente, ¿verdad? Como a veces lo quieren enseñar, que el mundo, ¿verdad? Fue de algo, de lo que llaman la teoría del Big Bang, ¿verdad? Una explosión y ya, tan. Hubieron estrellas, hubieron soles, hubieron planetas. No. Los seres vivos, hermanos, necesitan algo, hermanos, siempre para su subsistencia. Necesitan reposo, protección, hermanos, reproducirse para seguir subsistiendo. Igualmente sucede aún en cosas que no son seres vivientes, como una casa.
si yo tengo una casa, me contaba mi hermana Grace, que ella viaja mucho a Guanacaste porque le da mantenimiento a una casa. Estoy contando una intimidad suya, perdón, hermana Grace. Estoy contando algo que usted me comentó, pero lo estoy usando de ejemplo. Y ella me decía, yo voy cada cierto tiempo a darle mantenimiento a esa casa. ¿Qué pasa? Y ella me decía, y es que si no se le da mantenimiento, ¿qué pasa? Ella me decía, le crece el monte, ¿verdad? ¿Qué pasa si no? Y la casa no es un ser viviente, pero depende de que alguien le dé mantenimiento. Hay gente, ¿verdad?, que cree que se mete a una casa y que la casa se ve sola. No, la casa a veces en cuando necesita pinturita, necesita una lavadita, necesita unos clavitos, ¿verdad? Nada subsiste por sí mismo. El único que subsiste por sí mismo es Dios. Amén. Eso es lo que hablamos de la aceidad de Dios. Igualmente lo vemos, hermanos, en el cosmos. Las estrellas y los soles, hermanos, son alimentados por gases y por agentes externos que les ayudan, hermanos, a subsistir. Es decir, y en resumen, todos necesitamos algo para existir externo a nosotros. ¿Sí o no? Ok. Pero Dios, hermanos, Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, ni para cumplir sus propósitos. Ese es Dios y esa es la aceidad de Dios. Dios no siente hambre como el ser humano y no necesita ser alimentado para continuar. E incluso le voy a decir algo, si Dios necesitara o sintiera en algún momento la necesidad de alimentarse, vamos al Salmo 50 a ver qué dice. Si eso fuera a ocurrir y no ocurre, pero vea lo que dice Dios mismo. Salmo 50, verso 10 al 12. Leo, ¿lo tenemos? Salmo 50, 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios no necesita ningún refugio o forma de protección. Nosotros los seres humanos y los seres vivientes sí necesitan refugiarse. Dios, hermanos, no se siente amenazado por los hombres o por los ejércitos o por los principados. De hecho, en el Salmo 2, vamos al Salmo 2 mismo, hace unos capítulos, 48 capítulos antes, váyase al Salmo capítulo 2, verso 4. Dice que más bien Dios se ríe de ellos. Dios no le tiene temor a nadie, hermano. El que mora en los cielos, dice, se reirá y el Señor se burlará de ellos. Otra cosa muy importante. A veces nosotros venimos a la iglesia y a veces se nos olvida a qué venimos. ¿Se acuerdan un canto muy viejo, que decía, yo no sé lo que tú has venido? No, ya no, nadie se lo sabe, ya se les olvidó, hay que volverlo a cantar. El problema es que el pastor a veces me dice, canta las viejitas, pero yo no me acuerdo de toda la letra, ¿verdad? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Pero a veces se nos olvida que hemos venido. A veces nos hemos venido a quejar. Ay, Dios, ¿por qué estoy pasando por esta? ¿A qué hemos venido? Ay, hermanita, vieras que es que a mí esas cancioncitas que ustedes cantan no me gustan mucho. Es que a mí lo que me gusta es esa que uno llora cuando la canta.
a tus pies. Es así, hermana. O esa, ya no soy un esclavo del temor. Es así, hermana, cántela, porque esa sí me gusta mucho. ¿Mm? ¿A quién le vino a dar culto usted? ¿Mm? ¿A quién le vino a dar culto? ¿A usted o a Dios? ¿Ah? A Él, hermanos. A Él. Pero le voy a decir algo, y no me lo malinterprete. Aunque usted no lo quiera adorar, Él no necesita que usted lo adore. El único beneficiado en esto, hermanos, es Dios, ¿verdad? No, amén. Somos nosotros, hermanos. Y estamos desperdiciando el momento para adorar a Dios, que no es solamente aquí, podemos hacerlo en nuestras casas. No solo adoramos a Dios con nuestros cánticos, sino con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? No, yo le adoro al Señor solo cuando levanto las manos. No, no, cuando le sirvo a mi esposo, cuando le sirvo o cuando el esposo le sirve a la esposa o a los hijos, cuando le sirvo a los demás. Eso es adoración, eso es servicio, eso es entrega. Amén. Y aún así, hermanos, vamos a Hechos 17:24, donde nos habla que Dios no necesita, hermanos, de nosotros, de nuestra adoración, porque Dios es AC, es decir, es autoexistente. Él es, Hechos 17:24, Él es autoexistente, es independiente, hermanos, y es autoexistente, es decir, Él es AC, o Él tiene el atributo de aceidad. Pobrecito Dios, voy a adorarlo porque si no Él se siente muy mal. No, 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 hermanos. Dios no es hombre. Gloria a Dios. Nosotros sí necesitamos que nos aplaudan y que nos digan para alimentarnos la motivación. Ay, qué lindo que me digan que qué lindo canto, hermano. Qué lindo que me digan que qué lindo aplaudo. No, no, Dios no necesita eso. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no necesita, hermanos, de nuestra adoración, porque Él, hermanos, aún así es adorado. Él no necesita que lo amemos. Él no necesita, hermanos, de nuestra amistad. Él no lo necesita, porque Dios está completo en sí mismo. ¿Qué dice, hermanos? Juan capítulo 17:23, hablando Jesús, porque Dios es AC, es decir, Él está completo en sí mismo. Juan capítulo 17, verso 23. ¿Y dónde encuentra Dios amor? ¿Saben dónde? En la forma de la Trinidad. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, hablando Jesús, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también, ¿quién está hablando ahí? Jesús, hablando de quién? Del Padre. ¿Quién amó a Jesús? El Padre. Por eso Dios no necesita que nosotros lo amemos, hermano. Porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Hijo, y así las tres personas de la Trinidad. No necesita que lo glorifiquemos, porque la gloria siempre ha sido suya, hermanos. No necesita, hermanos, o no tiene carencia de gloria porque alguien no lo adore, sea ángel o sea ser vivo. Ahí mismo en Juan capítulo 7, verso 5. Vámonos unos capítulos antes. Versículos. Juan 17, 5. Juan 17, 5. Repito porque creo que me equivoqué.
Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios, hermanos, es glorioso, no porque nosotros leemos la gloria, porque la gloria ha sido suya siempre. Esa es lo que llamamos aceidad de Dios. Dios es independiente, autoexistente y dependiente de su creación. Y así podríamos seguir hablando, hermanos, de cosas como por ejemplo que Dios no se cansa, no le da sueño. ¿Ah? El ser humano sí necesita descansar, hermanos. Yo hablaba con alguien un día de estos y yo le decía, si hay algo que a mí como ser humano necesito, yo creo que a veces más que comer, hermanos, ¿saben qué es? Dormir. Si yo no duermo, yo no funciono, hermanos. Ayer fue una noche particularmente, ¿verdad? Y mi esposo sabe porque él es el que está ahí a la par mía, ¿verdad? Y me dice, mi amor, dio como 1000 vueltas. Vea, hermanos, y yo en la mañana yo dije, tengo que levantarme bien porque yo necesito estar despierta para predicarte. Hoy vengo a alabar al Señor, y no quiero irme, no sé si a alguno le ha pasado que en medio culto se duerme. ¿Le ha pasado a alguien? Claro, claro. A veces a mí me tienen, Jessica no, Jessica es muy activa. ¿Ah? Vean, hermanos, a veces uno está aquí adelante y uno ve a la gente. ¿Verdad? Sí, sí, el calor, sí, a mí me pasa eso. El calor me da como un estupor, como un cansancio. Entonces, por eso usted tiene que estar bien. Yo a veces siento a mi esposo nada más como que se recostó aquí. Yo, ay, cómo me ama. Y cuando lo vuelvo a ver es que está roncando, ¿verdad? Mm, Necesitamos descansar, ¿sí o no? Si no, no funcionamos. ¿Sabe que Dios no necesita dormir? Dice la palabra en los Salmos que el que guarda a Israel, él no duerme. Y usted no va a encontrar, Dios, aquí, ay, espérese, ya, déme un momentico, déjeme dormir. A veces los hijos vienen, mamá, es que necesito, mi amor, por favor, necesito descansar. Dios no es así, hermanos, Dios no se cansa. Más bien 5 minutitos, ¿verdad? Más bien, ¿sabe qué? Dios da fuerza al cansado. Ese es nuestro Dios. ¿Cuánto lo glorifican? Él no necesita que usted lo aconseje. Venga, Dios, yo le voy a decir cómo se hacen las cosas. Ustedes dicen amén, pero más de uno de ustedes y hasta yo le hemos dicho a Dios cómo hacer las cosas. No, 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 así no es Dios. Yo quiero que mi esposo se convierta cuando yo digo. Yo quiero que mis hijos se conviertan cuando yo digo. ¿Quién le enseñó? ¿Quién aconsejó a Dios? Hermanos, nosotros no tenemos ni el 0.0000000000000.1 de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Hablando en términos de toda la sabiduría de Dios. Que yo puedo pedirle consejo a Dios, Dios me va a dar sabiduría, ¿sí o no? Pero no me puede dar toda su sabiduría. Me explota el cerebro, hermanos. Un cerebro muy finito. No existe una idea, opinión o plan que uno pueda presentarle a Dios que Él no haya pensado con anterioridad. Pues muchas veces nosotros estamos, Dios, mira, tú tienes que hacer esto. En este tiempo, si de aquí a junio fulanito no se arrepiente, yo me voy. ¿Cómo dices que dices? Vení, Jobcito, vamos a enseñarte algo. Venga, Jobcita. ¿Ah? Todos los consejos y decretos que Él ha determinado que se cumplan van a suceder.
Por eso nosotros hemos hablado, hermanos, tal vez hay cosas que dentro de la iglesia se han enseñado, tal vez no con mala intención, pastor, pero por eso hay que irnos a la luz de la palabra, ¿verdad? Hay que irnos a la luz de la palabra. Y algo que la gente tiene que entender, otra cosa que tal vez quería decirlo al principio y se me olvidó, es que yo soy un ser que me puedo equivocar. Usted no le diga amén a todo lo que yo diga. Si usted cree que está bien, pues dígale amén. Y si no, escudriñen la palabra, porque hasta en eso somos perezosos. Y si no, y si estoy equivocada, hermano, no me juzgue, porque yo me equivoco y usted también. Los seres humanos nos equivocamos, ¿sí o no? ¿Mm? Levante la mano, ¿quién nunca se ha equivocado? ¿Quién ha leído algún versículo y le ha dado una interpretación que no es? ¿Ah? ¿A cuántos nos ha pasado? Y a veces hasta repetimos, ¿verdad? Cosas que ni siquiera en la Biblia están, como la Biblia dice, ¿verdad? Cuídate que yo te cuidaré. ¿Ah? Amén. ¿La Biblia dice eso? No. Entonces usted vaya y escudriñe la Biblia, hermano. Yo me equivoco. Yo me puedo equivocar. Pero el que no se equivoca es Dios. Pues escudriñe la palabra. Y aprendamos, hermanos, a ser mansos y ¿cómo es? Y humildes de corazón, ¿verdad? Y cuando alguien viene y nos dice, hermano, tal cosa, a veces no nos gusta, hermanos. Pero también uno tiene que entender a veces con qué espíritu a veces le dice la gente las cosas a uno, ¿verdad? Yo puedo decirle a Jessica, una época hace bastante tiempo estuvo ayudándome en el trabajo que yo ejecuto. Y yo le decía a Jessica, ¿usted qué sabe hacer? Nada, me dijo, ni cortar, ¿verdad? Así me lo digo. No estoy mintiendo, ahí está Jessica. No sé hacer nada. Entonces, ok, ¿viene dispuesta a aprender? Sí, sí, viene. Ok, y ahí yo traté de enseñarle. El pensar que todo lo sabemos nosotros, hermanos, nos vuelve bastante, es un problema. Es rico sentarse a escuchar y aprender y entender que también hay puntos de vista. Pero hermanos, ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién le dio sabiduría? Y hablando de esto que estaba mencionándoles, a veces en las iglesias se enseñan cosas que no están en la palabra. Decrete. El único que puede decretar es un rey, hermano. Yo puedo hablar de los decretos que Dios ha dicho, eso sí, porque en la Biblia los habla, ¿no? Pero yo no puedo decretar cosas que vengan de mi corazón. Yo decreto que esta iglesia crece en un año. Y la gente se vuelve loca y grita y da gloria a Dios. Pero hermanos, usted tiene que entender que sí, pero es que dice la palabra, ¿verdad? Pablo lo dice, cuando había un problema ahí, ¿verdad? De que unos decían yo soy de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cefas, de Pedro. Dice, es que aquí esto no es de ninguno de ustedes, porque al final, ¿quién da el crecimiento? ¿Quién es el que vuelve el corazón del hombre hacia él? Hermano, yo puedo agarrar a alguien del pescuezo y decirle, arrepiéntase, que se va al infierno. Que el único que puede convertir el corazón de piedra a un corazón de carne es Dios. ¿Cuál es mi obligación? Porque hay una obligación, hay una responsabilidad de parte nuestra que es hablar el evangelio de Cristo. ¿Ah? No, porque como entonces Dios no, seguro no quiere, entonces no le voy a predicar. No, usted predique. Y usted no sabe que en el momento en que usted predique, Dios le tocó el corazón a esa persona. Y si usted no le predica, ¿qué pasa? Bueno, igual Dios hace sus propósitos, pero tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad. ¿Quién, hermanos, puede decretar, hermanos, cosas que Dios no ha decretado? Tenemos que tener mucho cuidado. A veces los, ¿cómo se llaman?
pentecostales somos muy eufóricos, ¿verdad? ¿Cuántos pentecostales hay aquí? Si usted no es pentecostal, tranquilo. Si usted es bautista, tranquilo, hermanos. Pero los pentecostales somos muy, ¿verdad? Perdónenme en el término, no me vayan a criticar, somos un poquillo loquillos, ¿verdad? Eufóricos, gritamos, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿verdad? Todo eso. Pero tenemos que tener cuidado que estamos aprendiendo de la palabra y si está en la palabra. Solo Dios puede decretar porque Él es rey, hermanos. Y aunque Él usa muchísimos recursos, en última instancia, hermanos, quien maneja el barco es Él. Así es. Hay tantas formas, yo no sé cómo vino usted a los pies del Señor, pero yo creo que todos vinimos de formas tan diferentes, ¿verdad? Tan raras a veces. Dios usó recursos tan extraños, hermanos. Yo les dijera, yo les contara, ya los he contado más de una vez, cómo fue el recurso que Dios usó, porque aunque yo fui criada en el Evangelio, y a veces uno tiene contrariedades con lo que fue criado. Uno dice, es que, no sé, puede ser. O a veces no es que uno, como que no es Luis, que uno deja de creer en Dios, ¿verdad? Dice uno, sino como que ya no le importa tanto ni congregarse, ni leer la Biblia, ni orar. Pues ahí está, ¿verdad? Uno. Pero Dios tiene tantas maneras, hermana Grace, de volverlo a Él, que si yo creo que todos contamos las maneras en que Dios nos trajo a Él, todas son tan diferentes, algunas son risibles, algunas son muy tristes, pero así es Dios. Al fin y al cabo, hermano, lo que Él nos quiere es atraer a Él. Y Él va a cumplir su propósito como Él quiere, no como yo digo, hermanos. Pues no nos ofusquemos, a veces uno se ofusca, Señor, porque la iglesia no crece. No se preocupe de eso. Preocúpese o ocúpese en predicar la palabra, en evangelizar. Haga lo que usted tiene que hacer. Que al final, Dios es dice la palabra en Hechos, y Pedro predicaba, ¿verdad? Y Juan predicaba, y los apóstoles predicaban, y Dios añadía. No era Pedro, no era Pablo, no eran los apóstoles, era Dios o es Dios quien añade al que él quiera. Pero, ¿qué hacían ellos? Estaban cumpliendo su labor, estaban predicando. Tenemos que hacerlo, ¿ok? El Señor es autosuficiente, hermanos, y en esto tenemos que descansar. ¿Por qué aprendemos de la seidad de Dios o que Dios hace? Porque tenemos que aprender, hermanos, a descansar en Él. Como cuando hablamos de la soberanía de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, hermanos. Y al final lo que yo tengo que tener es paz en mi corazón, sabiendo que Dios tiene cuidado. Decía Jesús, si mi Padre tiene cuidado hasta de las avecillas del campo, de los animalitos, hasta de un pajarito que cae muerto, Dios tiene cuidado, hermanos, porque no va a tener cuidado de mí. Porque yo tengo que aprender de los atributos de Dios, porque yo tengo que conocer al Dios que yo adoro. A veces, hermanos, yo no sé a cuánto les ha dado en algún momento, mejor no levanten la mano, algún ataque de ansiedad por alguna situación. Yo creo que a muchos, pero porque se nos olvidó quién es Dios. Nunca me olvido, hermanos, de un versículo que mi mamá siempre nos repetía. No he visto justo desamparado. Levánteme la mano aquí, ¿quién ha pasado por necesidades económicas? ¿Y quién se ha muerto de hambre? Ninguno, porque si no, no estuviera aquí. Dios de alguna manera ha provisto para la necesidad. Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. En eso tenemos que descansar. Dios no necesita que le demos plata para que Él nos bendiga. Hay gente que dice, voy a diezmar para que Dios me bendiga más. ¿Quién dice eso, hermano? Dios no necesita mi plata. Es más, yo le puedo dar ahí
los millones que yo quiera, hermanos, y Dios se ríe de mí, necesita. Porque Él es el rey del oro y la plata. Ahora, yo no estoy diciendo que no diezme y no ofrende, porque es capaz que la pastora me va a decir, hermana Carla, vea lo que está pasando. Ella nadie quiere diezmar ni quiere. No, 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 no. Lo hacemos por amor. Lo hacemos porque sabemos, hermanos, que Él también pide de nosotros cosas. Prueben ahora, ¿no? Dice Malaquías. Eso es del Antiguo Testamento, hermana. Tómelo como quiera. Si usted es avaro y no quiere dar, el problema no es conmigo. El problema no es conmigo ni con el pastor. Dios no necesita, hermanos, de que nosotros le digamos qué hacer. Hermanos, Dios le complace hacer las cosas, así como le complació hacer el mundo. ¿Usted cree que Dios hizo al hombre porque se sentía solo? No, para nada. Pero así lo quiso hacer. Dios hizo al mundo, dice en Génesis, ya no digo primera Génesis, ¿verdad? Porque si no, no me vuelven a invitar. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, ¿quién los creó? Dios. En el principio, y ya en el principio Dios estaba. Imagínense. Él, hermanos, no necesitaba crear a nadie o al mundo, sin embargo nos hizo. Le complació hacerlo. Dice que cuando Él iba creando los árboles, los animales, dice que el Señor decía que le parecía como bien, bueno lo que estaba haciendo. Él se complacía de su obra. Aunque no necesitaba nuestros recursos, aunque no necesita nuestros recursos, nuestro amor, nuestra alabanza, dice, hermanos, y lo vemos en los evangelios, Él vino a la tierra y prodigó su amor sobre un mundo perdido. Dios, hermanos, es AC, es decir, Él está completo en sí mismo y sus propósitos, hermanos, Él los lleva a cabo como Él quiere. Y ahora Él nos da el privilegio de alabarlo, no porque Él lo necesite, sino que el gozo es para nosotros. Es un privilegio servirle a Él. Es un privilegio. Él nos llama a sus hijos, hermanos, y eso sí son buenas cosas. Ser hijos de Dios. Su autosuficiencia, hermanos, es decir, que Él no necesita de nadie, nos da la confianza, hermanos, de que no nos faltará nada, hermanos, ni en esta vida, ni en la otra. Porque ni en la otra, hermanos, aquí nosotros necesitamos el sol, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice la palabra que allá no va a haber ni sol, porque Él va a ser ¿qué? Hermanos, Él es el sol de justicia. Dios siempre ha existido, como lo leíamos en Génesis capítulo 1, como lo vemos en Génesis 1:1. Vamos al Salmo 93, verso 2. Estamos hablando de la aceidad de Dios. Yo espero que usted quede con un panorama más claro de lo que es la aceidad de Dios. Salmo 93, verso 2. A diferencia, hermanos, de los seres humanos, Dios no tiene tiempo ni lugar de origen. Dice el verso 2, firme es tu trono desde entonces. Tú eres, dígalo conmigo, eternamente. El gobierno de Dios, hermanos, sobre el universo es eterno. Él es la fuente de todas las cosas. El universo finito debe su existencia a un Dios infinito. Antes de la creación del tiempo y el espacio, el Dios trino, hermanos, existía existía eternamente, sin nada ni nadie más en el universo. ¿Cómo fue eso? Yo no lo sé, hermano. Pero antes de que todo fuera creado, Él es. Y vea, hermanos, qué lindo ahí en Éxodo capítulo 3,
seguimos viendo la aceidad de Dios. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿y quién digo yo que eres? ¿Y qué le dice Dios? Ah, le está diciendo, yo soy. Yo no necesito, yo soy el Dios de tal. No, no, yo soy. Dígales que yo soy. Nadie me creó. Yo no necesito de nadie. Yo soy. Creo que era el pastor una vez que predicaba de un hermano que él no le gustaba decir, yo soy, ¿verdad? Yo soy Carla Pérez Segura. Él decía, yo no le gustaba expresarse así de sí mismo, porque decía, el único que merece el nombre yo soy es Dios. Y es algo llamativo. Yo soy. Aunque solo, sin el universo, Dios no estaba solo. Las tres personas de la Trinidad disfrutaron de esa perfecta satisfacción, comunión y deleite el uno con el otro. El Padre se deleitaba en el Hijo en el Padre, el Espíritu en el Hijo en el Espíritu. Los tres. Lo vemos en Génesis 1:26. ¿Qué dice? Hagamos. Ahí estaban ya ellos coordinados. Ya ellos estaban coordinados, hermano. El acto de la creación, por lo tanto, hermanos, simplemente nos muestran el amor de Dios y su majestad. No había necesidad de hacerlo, pero era en su amor y su majestad, por su soberanía, Él lo hizo. Dios es la fuente de la vida. Amén. Él es la vida, pero Él no depende de nadie. Debido a que Dios es completamente autoexistente, no es causado ni depende de nada externo a Él. ¿Qué dice Juan 5:26? Vamos a Juan 5:26. ¿Qué dice Juan 5:26? Véalo ahí. Ahí estamos viendo la aceidad de Dios. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es autoexistente, no es creado. Él es la fuente de toda vida. Como sus criaturas, nuestra vida física, vida espiritual e incluso la vida eterna con Él, tienen a Dios como su fuente. Nuestra vida, hermanos, física, nuestra vida espiritual y aún nuestra vida eterna dependen de Dios. ¿Qué dice Romanos 11:36? Y pastor, yo no sé cómo le ha ido con el estudio de Romanos. Está fuerte. Voy a anunciarles desde ya, hermanos. Para el próximo mes y no sé cuántos meses más, vamos a empezar a estudiar el libro o la carta, perdón, de Romanos. Los domingos. Los domingos. Así que no falte, hermanos. Si usted vea, hermanos, yo no sé cuánto les ha pasado que empiezan a ver una película y alguien los llama y ya usted después dice, ¿y qué le pasó al perrito? Y le dice el que estaba viendo con usted, ¿cuál perrito? No había un perrito. No, está perdido, hermanos. No, era otra película, de otra cosa. No se pierda, hermanos, no se pierda los domingos, hermanos. Necesitamos formar a la iglesia. ¿Y cómo formamos a la iglesia, hermanos? Con estudios, hermanos, consecutivos. Así podemos, hermanos, desarrollar mejor la doctrina. Y lo estamos haciendo así hasta que Dios nos diga, ¿verdad? Otra cosa. ¿Ok? Pero, hermanos, ¿cuántos han leído la carta de Romanos? ¿Cuántos han leído la carta de Romanos completa? ¿Alguien la ha leído? Levanten la carta, levanten la mano. Uy, santo Dios, se me apagó esto. Auxilio. Se me apagó esto. Ah, ya volvió. No entren en pánico, ni yo tampoco. ¿Cuántos han leído la carta de Romanos? Bueno, yo vi varias manos. Hermanos,
Ay, Dios mío. Bueno, es que todas las de Pablo, pastor. Nosotros estuvimos dando un estudio aquí de las cartas de Pablo, hermanos, de ciertas cartas, no de todas. Ay, hermanos, no hay dónde perderse. Que son una joyita. Y la de Romanos es algo, hermanos. Hermanos. No, hermana, pero ¿para qué yo necesito eso? Hermano, no se pierda la bendición de escudriñar la palabra, hermano. Decía el salmista que él se deleitaba en la ley de Jehová. Era su delicia. Qué rico, hermano. Qué rico sentarse a comer algo rico, hermana. ¿Verdad que sí? Qué rico comer algo rico. Hermano, la palabra dice que es dulce a nuestro paladar. Y pues si no lo estudiamos, muy difícilmente. Vamos a estudiar Romanos, hermano. Vamos a Romanos capítulo 11, verso 36, que nos habla también de la aceidad de Dios. Ya como ese término, aunque no es familiar para nosotros, está dentro de la Biblia. No estoy descubriendo el agua tibia, hermano. Lo tenemos 11:36. Porque de Él, hoy vea qué rico, porque de Él y por Él y para Él. No, son todas las cosas. No, dígalo, hermanos. Llénese la boca. Son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vea, hermanos, este Pablo, lo que nos predicaba el pastor el domingo pasado, hermanos. Qué hombre, hermanos, que se le revelaron cosas, hermanos, que bueno, bendito Dios que no las puso en las cartas, porque si no todos, de por sí que ya le vuelan los empaques del cerebro a uno las cartas de Pablo, bueno, mostrando los misterios de Dios, yo no sé cómo nos hubiera ido, Keila. Pero vea lo que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas, todo lo creado, todo lo visible, todo lo invisible, hermanos, son de Él, por y para Él. Todas las cosas son de Dios, porque Él expresa que Él es la fuente de todas las cosas. Todas las cosas son por Dios y eso expresa que Él es el medio de todas las cosas. Y todas las cosas son para Dios. Nos habla de que Él es la meta de todas las cosas. Este versículo es debido a que Dios es nuestra fuente, estamos hechos para vivir, hermanos, en comunión con Él. Como dijo en algún momento Agustín, nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en Dios. ¿Verdad? Como dice el canto, nuestros corazones insaciables son. ¿Hasta qué? Ya cuando lo conocemos a Él, hermanos, ya no necesitamos nada. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita el hombre carnal y mundano, hermanos? ¿Qué necesita? ¿Qué busca? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Placeres? Si, hermanos, si el dinero, los placeres de este mundo, si la fama, hermanos, dieran felicidad, Hollywood estaría lleno de gente feliz. Pero son los más infelices. Usted ve que se casan con alguien y al tiempo se divorcian y se vuelven a casar con otra persona y se divorcian, usan drogas, hacen, hermanos, hay infelicidad, hay un vacío que solamente Dios nos puede, hermanos, llenar como seres humanos. Si lo tengo a Él, ¿qué necesito más? Ay, es que, hermana, mira que yo soy tan pobre. Hermano, yo soy tan necesitado. Es que viera que yo si tuviera plata, hermano, si usted tiene, entonces usted no ha descubierto quién es Dios. Ya deje de conmiserarse de quién es usted y alabe quién es su Dios.
El día que dejemos de conmiserarnos de quiénes somos nosotros, qué tenemos y qué no tenemos, que al final, hermanos, usted se muere y no se lleva nada. Glorifique a Dios por quien es Él. Por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, porque Dios es así. Nosotros somos insignificantes en comparación con Dios, hermanos. Él nos invita a llevarle todas nuestras preocupaciones a Él. ¿No? Jesús lo dijo. Venid a mí todos los que están cargados, cansados y cargados, y yo los haré descansar en nuestro descanso. A veces, hermanos, nos preguntamos si a Dios le importan las cosas pequeñas de nuestra vida. Yo no sé si usted se ha preguntado en algún momento eso. ¿Será que a Dios le interesa esto que estoy pasando? Claro que a Dios le interesa, hermanos. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero si lo comparamos, hermanos, con su grandeza y su autosuficiencia, todas las cosas, hermanos, que en nuestra vida son pequeñas, hermanos, nos acercan a o nos invitan a acercarnos más a Él. Debido a que Dios es todo suficiente, podemos saber que no hay una necesidad en nuestra vida, en nuestras vidas, que Él no pueda suplir. ¿Ah? Hay algo que Dios no pueda suplir en nuestras vidas. La inmensidad, hermanos, y lo infinito de nuestro Dios, que eso fue otro atributo que estuvimos estudiando, hermanos. Va más allá de nuestra comprensión y va más allá, hermanos, de nuestra capacidad de comprenderle en su totalidad. Nosotros no podemos, y cuando estamos transmitiendo con ustedes, a ustedes, lo de los atributos de Dios, no pretendemos que todo lo sepamos, ni que todo lo conozcamos, pero es parte de conocer a Dios. Nosotros le hablamos de la soberanía de Dios, pero tal vez no entendemos completamente la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Voy terminando. Un día G. Campbell Morgan, quien fue predecesor de un predicador muy famoso inglés que se llamó Martin Lloyd-Jones, no sé si alguno lo ha escuchado, Martin Lloyd-Jones, en YouTube hay predicaciones de este pastor inglés, Martin Lloyd-Jones. Esta persona, Campbell Morgan, estaba predicando en la capilla de Westminster en Londres y había estado predicando sobre la grandeza de Dios. Y después del servicio, cuando él termina de predicar sobre la grandeza de Dios, él termina, y acostumbraban los pastores afuera, ¿verdad? Estar esperando a la Grey para saludarles y despedirles. En eso llega una señora y se le acerca a este hermano, a Campbell Morgan, y ella lo toma de la mano y le dice: doctor Campbell, y le pregunta: ¿puedo traer pequeñas cosas a Dios o solo puedo traerle grandes cosas a Dios? Ella le pregunta y le hace este cuestionamiento. El doctor Morgan la miró con un brillo en sus ojos y le dijo: señora, le voy a decir algo, todo en tu vida es pequeño. Todo en tu vida es pequeño. A veces nosotros creemos que traemos grandes cosas a Dios, donde realmente, hermanos, si analizamos, todo en nosotros es muy pequeño. No hay nada grande en tu vida, no si lo comparamos con Dios. Dios es Dios y nosotros somos criaturas de su mano. Por lo tanto, hermanos, debemos de llevar todo y entregárselo a Dios. Debemos confiar con todo en Él. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y dice la palabra, y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas. Qué lindo, hermanos, es pensar que Dios es AC. Es decir, es autoexistente, independiente de su creación, que Él todo lo puede. Eso nos lleva, hermanos, a que nuestra vida haya paz, hermanos, haya descanso. Eso, hermanos, nos reafirma nuestra fe en Él, sabiendo que nuestra mirada, como el escritor de Hebreos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, no en las circunstancias. Decía una frase por ahí, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. No hay problema ni circunstancia tan grande, hermanos, que amedrenten a nuestro Dios. Cuando nos ponemos, hermanos, y termino, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando lo miramos y confiamos en Él, ¿quién es infinitamente capaz, hermanos, de satisfacer todas nuestras necesidades? Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ese es el Dios al que le servimos. Ese es el Dios, hermanos, que es completamente autosuficiente en sí mismo, autoexistente e independiente de su creación. Dios me los bendiga. Pastor.